impresionante en este mundo, que quieren tirar un mensaje de un mundo inclusivo, tolerante, planteando una utopía, pero que en realidad desnuda la falsedad y la impotencia de generar ese mundo aparentemente humilde, unido. Todos somos felices. Mentira. Una mezcla de culturas, la cultura occidental con la cultura oriental, está haciendo un caldo de cultivo de violencia por todos lados, porque hay lugares que sean felices, pero usted acá y nosotros allá. El mundo está así. Se basa el mensaje, tenés que ser inclusivo, y los que hoy tienen el poder te dicen, vos tenés que decir todo, sí a todo lo que yo digo, si no, es un discurso de odio. ¿De qué inclusión estás hablando? ¿Estás en contra del aborto? Ya te dicen que sos un asesino o que sos una persona que no querés la libertad de los demás. ¿Estás en contra de la ideología de género? Sos un cavernícola. Y así para seguir, hasta denuncia y todo. Desnuda la hipocresía de este mundo de seres. Falsamente cantaba John Lennon, Imagina. El famoso tema emblema de la década de los 60, 70, Imagina, que inclusive muchos cristianos tararean. Una linda melodía. ¿Qué te habla? De un mundo todo unido, sin guerra, en paz, un mundo sin Dios. Porque el ente moral que rige este mundo es la persona de Dios. Y no puede haber una moral dejando a Dios de lado. Pero como dijo Voltaire, un filósofo del siglo XVIII, después de 100 años que yo me haya muerto, la Biblia habrá desaparecido del mundo. Qué gran contradicción, ¿no? La palabra de Dios sigue siendo actual. Y hoy nos va a hablar respecto a eso. Hablan de ese mundo. Tanto es así, tan inclusivo es, que hay una película nueva que se estrenó hace poco, se está por estrenar, y ya en Estados Unidos surgieron los movimientos en favor de los afrodescendientes, muy conocidos ahora, tomaron mucha relevancia. ¿Y qué quieren? Como es una película hecho con africanos y está basado todo en gente de raza negra, ¿qué es lo que dicen? Quieren prohibir que los blancos vayan al cine a ver esa película. Es como que esto es un asunto de negros, nada más. O sea, ¿y qué inclusión estás hablando? ¿De qué unidad estás hablando? En realidad surge el mismo resentimiento, el mismo odio, nada más que hoy tienen la sartén por el mango otros. Supuestamente en vez de aprendido del pasado, porque eso se llama apartheid. Sudáfrica tuvo años eso. Y hoy se está volviendo a esas ideas oscurantistas. Y no entender que el cristianismo fue la mayor influencia para derribar todo eso. Muchos movimientos hoy en día, mujeres no tienen ni idea de lo que era el mundo en la antigüedad. Y que gracias a la influencia del cristianismo, hoy tienen muchas libertades y un estatus ser reconocidas como iguales. En dignidad, en necesidad de la gracia, porque Dios las ve así. Muchas no tienen ni idea. Dicen, no, sin Dios, sin nada. Si no hubiera habido el cristianismo, era otra la situación. En este sentido se está exhibiendo lo que es el odio, la separación, un atraso espiritual, moral, ético, cultural y social. Pero la obra de Cristo y su cruz derribó y restauró las relaciones. El poder de Dios para sanar, para reconciliar, primero con Él, y la reconciliación entre los hombres. Hoy vamos a ver un aspecto de lo que es la reconciliación. Para una creación de un nuevo pueblo, le puse como título a este. Reconciliación para la creación de un nuevo pueblo. Efesios capítulo 2, vamos a poner primera, verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de lo que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha de mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que en ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos y los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Oramos, Señor, para que tú prepares nuestros oídos atentamente para, Señor, poder, Señor, entenderla, comprenderla, que tu Espíritu Santo nos ilumine respecto, Señor, a esta tu palabra. Que podamos bajar esta teología de nuestra mente, que sea transformando, renovando nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu tallando la imagen de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, verlo en nuestro carácter, en nuestro amor, Señor Dios mío, expresado el cristianismo, aún en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Toda carga es echada a tus pies y en esta hora háblanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hasta el verso 16 nada más el día de hoy. Digamos que esta es la parte 1 del mismo mensaje. Un recordatorio a los gentiles, como podemos ver, porque Pablo, acuérdense, como dice acá, por tanto, ese por tanto, coma, le está hablando porque en la semana pasada hemos visto, Pablo capítulo 1 viene hablando de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, la elección soberana de Dios, inclusive lo que lleva a los incidentes desde la eternidad que se llevan a cabo hasta la obra de Cristo y el sello del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la obra de la salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas, en los hijos de Dios y lo que es la iglesia, que no nació en el concilio de Nicea, no nació en el concilio de Trento, sino que la iglesia no nació con la reforma, la iglesia nació en la eternidad, en el corazón de Dios, ese pueblo adquirido por Dios y transformado. Ahora, en el capítulo 2 veíamos que, acentuando que la salvación es por gracia, recibido por el favor inmerecido de Dios, por los incidentes de haber tenido redención y que estábamos condenados a una vida sujeto a atados al gobierno de Satanás, al gobierno de nuestras pasiones y deseos y de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, que todos estábamos en ese lugar. Pablo está haciendo un zoom y ahora está dirigiendo la atención a los gentiles. ¿Qué vendría a ser nosotros? Los que no tenemos nada que ver de sangre, hasta donde sabemos, acá no hay ninguno israelita, ¿no? De sangre israelita, somos todos latinos con una ascendencia europea, cuando más, pero nada que ver con la nación de Israel. Pero en base a lo que está diciendo, que la salvación es por gracia, no por obras que nadie se gloríe, acá en base a lo anteriormente, ese es el contexto que está hablando Pablo, haciendo un zoom sobre la gracia de Dios y hablando detalladamente. Habló sobre un diagnóstico sobre toda la humanidad. Ahora se centra sobre los que no tenían el pacto, los gentiles. Entonces Pablo le empieza a decir, por tanto, en base a lo anteriormente dicho, la salvación por gracia, ellos, los efesios, tenían que entender que ellos eran creados en Cristo para una vida consagrada. ¿Por qué ser santos? Una vida consagrada. Y les dice a los efesios que fueron vivificados mediante la fe para las buenas obras. Fueron vivificados por fe en Cristo, tuvieron un nuevo nacimiento, pero ¿qué? Solamente para decir, bueno, vengo el domingo a la iglesia, no. Para vivir, somos hechura suya, esa obra maestra que Dios hizo, como esa escultura hermosa que Dios hizo, la epítome, o sea, la obra principal, crear al hombre en Cristo, habiendo estado muerto en su delito y pecado, crea una nueva persona en nuestras vidas, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ¿para qué? Para que andemos en las buenas obras, las obras de justicia que Dios ya preparó de antemano, o sea, vivir para hacer la voluntad de Dios, a la vez también como resultado mostrar a Cristo y testificar. Una de las razones por las cuales la iglesia está en esta tierra, ¿cuál es una de las principales razones por las cuales la iglesia está en la tierra? Para testificar de Él. Para adorar, para glorificarle, engrandecerle, disfrutar sus beneficios, sí. Pero ¿por qué la iglesia está en esta tierra todavía hasta que Él venga? Para testificar de Él.
para dar testimonio con nuestras palabras y con nuestras acciones de la veracidad del Evangelio. Pero acá está hablando sobre estos gentiles, para que ellos consideren su actual estado a la luz de su desesperante y miserable situación delante de Dios. Quienes hoy forman la iglesia o forman parte de la iglesia, y debemos entender qué es la iglesia. Algo muy burdo, muy sencillo. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas redimidas por Dios, reconciliadas con Él y entre sí. Eso es lo que tiene que ver, la reconciliación. Lo que vemos en este texto es reconciliación y ver la creación de una nueva comunidad. Y hoy vamos a ver el aspecto de la reconciliación, que es una reconciliación vertical. La obra de Cristo, el Evangelio, procede a hacer lo siguiente, una reconciliación vertical entre Dios y el hombre. Dios se reconcilia con nosotros a través de Cristo, pero a su vez también, como vamos a ver, produce la reconciliación entre la raza humana. Por tanto, está hablando acá, acordado de que en otro tiempo vosotros, gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de manos de carne. Porque antes de la cruz, acuérdense que ustedes eran la incircuncisión. Antes de la cruz ellos sufrían una alienación social. Eran incircuncisos. ¿Qué significa la palabra incircunciso? Significa la palabra prepucio, que es la piel que se recorta en el órgano viril de los niños al octavo día de haber nacido. ¿Para qué? Como señal de pacto que tenía Israel. Y ellos se burlaban. O sea, los israelitas se burlaban de los gentiles. Los trataban directamente así, incircunciso, ustedes. Entonces, había ya una rispidez entre los israelitas, la nación que disfrutaba el favor de Dios, y los que eran gentiles. Y se trataba de una manera desdeñosa en sí, en una manera despectiva de llamarlos, por aquellos que eran la circuncisión, que eran los israelitas. Ellos tenían el pacto, ellos se creían superiores. Pero ¿cómo era la sociedad en aquella época, en el contexto de los efesios? Una cosa era, por ejemplo, proliferaba y era aceptada la esclavitud. También estaba una gran barrera de los sexos. O sea, usted ve los artículos y lee los antiguos filósofos y comparar al hombre como una mujer en la filosofía griega, que es lo que influenció grandemente a Éfeso, aunque Éfeso era la puerta a Asia, pero la filosofía griega era comparar a un hombre con una mujer, era como comparar a un ser humano con una máquina cortapasto. Era un ser de una categoría inferior. Es como que estaba solamente para tener hijos y punto. También proliferaba comparar, la esclavitud. La mujer es como que estaba un paso arriba del esclavo, pero era como un ciudadano de tercera o cuarta categoría. El último era el esclavo. La mujer estaba un poquito más arriba, nada más porque era libre. El cristianismo fue la influencia para que la mujer pueda ser reconocida y el valor que Dios les da a las mujeres. Para el ciudadano romano era su orgullo ser ciudadano del imperio. Eso era. Para los griegos existía solamente el griego o los bárbaros. Aquellos que no hablaban griego o latín y los que no tenían su cultura. Eso para ellos eran bárbaros, gente inculta, ignorante, bruta. Porque ellos eran los amantes del saber, de ahí viene filosofía, amor al saber. Para el ciudadano romano su mayor virtud era ser un guerrero, un conquistador, y tenían el orgullo de decir, yo soy ciudadano del Imperio Romano. Acuérdense que Éfeso era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. La ciudad más grande era Roma, la otra era Alejandría y después seguía Éfeso, que era la puerta de entrada a Europa, una ciudad próspera, una ciudad portuaria, una ciudad tremendamente rica, e idólatra, inmoral también. Y para los judíos, ellos también despreciaban a los gentiles. No con violencia, pero sí los miraban. De hecho, ellos miraban a los gentiles y los miraban como perros despreciables.
Para ellos los miraban como perros. Los perros no eran las mascotas como tenemos hoy en día nosotros acá. Allá, en ese contexto, los perros eran animales salvajes. ¿Y cómo veían ellos? Como si fueran esos perros llenos de sarna comiendo de la basura, peleándose entre ellos porque exhibían quizá lo peor y más salvaje de la naturaleza humana. Esa es la figura que los judíos hacían sobre los gentiles, porque no tenían el pacto y no tenían la visión de Dios sobre ellos. Los mirabas como una raza de gente inferior. Pero también habla lo siguiente, acuérdense que en otro tiempo vosotros está hablando, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión. Y por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esa es una expresión que usan también los profetas, es un hebraísmo que está usando Pablo, hecha con mano. ¿Qué tiene que ver? Sí, se hacía con las manos. O sea, ¿qué era lo raro? ¿Cuál es el detalle? Bueno, esa expresión, algo hecho con las manos, tiene que ver con una fábrica de ídolos. Cuando Isaías, por ejemplo, ven a aquel hombre y se consigue un pedazo de madera y se hace con las manos, se talla y se hace un ídolo. O aquel que es rico y puede hacer uno de metal, es fabricando un ídolo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podemos ver acá, Pablo está extrañamente como denigrando la circuncisión, debido a que ya en Cristo no tiene validez, pero mostrando está señalando como un acto idolátrico. Los judíos habían perpetuado esta señal, pero solo como una marca externa y no el significado de la señal. Ellos pensaban que todos eran hijos de Abraham y por practicar en su cuerpo esa marca, pero en realidad, ¿qué es lo que mostraban? Que no entendían el significado, que era una señal de pacto, estar un corazón consagrado a Dios, como Dios estableció en su ley, o como Dios le dice a través de los profetas, circuncida vuestro corazón antes que su cuerpo. Tenía que ver, habla de arrepentimiento, un corazón señalado, consagrado para Dios. Ellos no vivían el significado real, sino que tomaban la señal física y ya está. Yo soy nacido, soy hijo de Abraham, descendiente de Abraham, así que yo tengo la salvación de Dios y soy el pueblo de Dios. Vivían una vida cualquier cosa, pero ellos delimitaron y entorpecieron el significado de la señal de pacto que Dios hizo a Abraham para ser hijos de Dios. Tan solo dejaron una señal física, una marca en sus cuerpos y no el significado. Los efesios, que eran gentiles, debían glorificar a Dios por su nueva posición en Cristo, como la Escritura enseña. Jeremías, capítulo 4. Libro del profeta Jeremías, capítulo 4. Verso 4. Cómo el profeta Jeremías le habla de parte de Dios. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Ellos tomaron el acto religioso, pero no hubo conversión en su corazón, porque todo el libro del profeta Jeremías marca también la necesidad de un cambio de corazón. Esa venía esa ordenanza ya en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, que Moisés se lo señaló al pueblo. Pero, ¿por qué enfatiza eso Pablo? ¿Por qué les habla a ellos los gentiles? Simple, porque ellos tenían que valorar la salvación que Dios les había dado en Cristo. Israel había olvidado, ¿qué cosa? Las maravillas que Dios había hecho con ellos. ¿Cómo se olvidaron? Así les aconteció y les vino los juicios, las caídas. Ellos se olvidaron de las glorias de Dios. Entonces Pablo no quería que la iglesia de Éfeso y los creyentes en Éfeso cometan el mismo error. Se acostumbraron los israelitas a que eran el pueblo de Dios y listo. No tomaron en cuenta los incidentes por los cuales ellos fueron llamados, elegidos por Dios para mostrar la gloria de Dios desde la tierra de Israel. Testificar al mundo cómo se vivía para Dios, cómo se adoraba a Dios, cuál era la voluntad de Dios. Llamar al mundo a que se arrepienta también. Ellos no lo tomaron así y se olvidaron. Y generaciones, por eso fíjense, en el libro del Éxodo, capítulo 20, vienen los 10 mandamientos y libro de Levítico también le da todas las leyes, mandamientos, decretos, estatutos y ordenanza. Y después vemos en Deuteronomio como que Moisés vuelve a recapitular todos los mandamientos otra vez. ¿Y por qué es eso? Porque ya era otra generación. Fue 40 años después. Ellos llegaron al monte Sinaí, les dio los mandamientos. Llegaron para cruzar.
al Mar Rojo y era entrar y conquistar, cuando mandaron a los 12 espías, vino Josué y Caleb, sí, los vamos a comer como pan. 10 dijeron, no, ¿qué vamos a ir? Si son grandes, son gigantes. Entonces dijo, sí, ahora por incrédulo todos ustedes 40 años van a estar. Y toda esa generación murió en el desierto. Solamente podían pasar los de 20 años para abajo. Fue otra generación, porque los otros, viendo los milagros, se olvidaron de la gloria de Dios, tuvieron miedo, deshonraron a Dios, desafiaron a Dios. Porque el olvidarse de eso, esto nos incapacita para apreciar a Dios, para obedecerle y mantenernos puros. Esta división racial que había, veían este acto de marcarse en el cuerpo. Los romanos y griegos veían algo totalmente innecesario y detestable. ¿Cuál era el pensamiento que ellos tenían? Inclusive a los judíos, ¿cómo los veían? Como enemigos del mundo, porque no honraban a los dioses de las tradiciones que tenían en Asia y en Europa. No oraban a esos dioses. De hecho, no tenían ninguna estatua, porque Israel adoraba al Dios vivo, que no quería ídolos. Dios estableció que no te harás ninguna imagen. Entonces ellos veían como alguien una locura esa fe. ¿Cómo que no tenés una estatua? ¿Cómo que no tenés un ídolo? No tenés nada para adorar. Y culpa de ustedes, quizá hay muchas personas que viven mal porque ustedes no adoran al Dios de nuestros padres, a los ídolos antiguos. Eran vistos así como enemigos del mundo. Israel no se quedaba atrás. Porque ustedes son todos unos incircuncisos, porque todos ustedes son enemigos de Dios. Nosotros tenemos el pacto de Dios, ustedes no. Perros despreciables. Así era el trato. Cuando un judío por ahí entraba a una casa de alguien que era un gentil, después de salir un fariseo se sacudía los pies para dejar el polvo ahí. Eran tan santos que cuando a Jesús le hicieron ese juicio, un juicio totalmente fraudulento entre gallos y medianoche, turbio, arreglado, injusto, lleno de mentira. Pero otro día tenían la Pascua. Entregaron a Jesús a Pilato, y cuando fueron tenían que entrar al palacio donde estaba Pilato, y cuando tenían que entrar no quisieron entrar al pretorio. ¿Por qué? Querían asegurarse que Jesús lo lleven a la cruz y todo, pero ¿por qué no querían entrar al pretorio cuando querían que cambie el cartel? Porque no querían perder su pureza ceremonial para poder comer de las Pascuas. No tuvieron problema en entregar a un inocente basándose en mentira, en engaño, por odio, envidia, entregarlo a muerte. Pero ellos sí se mantenían puros. No vamos a entrar al patio de este gentil, sino que nos vamos a mantener acá para no perder la pureza ceremonial para comer de la Pascua. Es verdad, no todos eran así, pero ese era el fiel reflejo que ellos sentían respecto. Era también cuidarse de una pureza ceremonial, pero fíjense, un corazón totalmente entregado al odio, a la mentira, al engaño, mandar a un inocente a morir a la cruz, porque ellos querían evitarse sus problemas políticos, por seguir su estatus, pero eso sí, mantenerse en la pureza, los valores cambiados. Pero otro aspecto que también tenían ellos, en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, una situación caótica, deprimente, desoladora la que tenían, porque era todo lo que Israel tenía, pero ellos no como gentiles. Dios no había mirado en eso. Este detalle es ser extranjeros. Voy punto A, extranjeros de Israel. 1, sin Cristo. Antes de su conversión, ellos no habían estado en Cristo. Ellos andaban como en tinieblas, en desesperación del pecado. No poseían la luz de Dios, la revelación especial de Dios. No tenían ni idea de la esperanza mesiánica, porque estaban ahí, como dice, ajenos a la ciudadanía de Israel, alejados en él y ajenos de los pactos y las promesas, pero que estaban sin Cristo. ¿Por qué no dice de Jesús? No estaban sin Jesús. Hablando de Cristo, es el título que él tenía, el Mesías, el ungido. Ellos no tenían ni idea cuál era la ley de Dios que le fue dada a Israel. Ellos no tuvieron la revelación especial de Dios, la Torá, la palabra de Dios. Ellos no tuvieron esto inspirado que descendió. Sí tenían la gracia común,
Pero ellos no conocían mucho la historia de un Mesías que tenía que venir. Era la gran esperanza de Israel. Ese Mesías Salvador que vendría a poner en orden todas las cosas. Como por ejemplo nos relata el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1. Isaías 42, 1, que dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. En el libro de Isaías 61, muy conocido el texto, 61, 1 y 2, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los que están enlutados. Y sigue la profecía. Esas tan solo son dos de las promesas que leí sobre la esperanza mesiánica. Israel estaba esperando un Mesías Salvador, un líder político. No se esperaban un carpintero, no se esperaban un profeta. Ellos esperaban un líder político o militar muy poderoso que los libere de la opresión romana. Por eso no entendieron a Cristo, pero no entendían la palabra. Pero ellos, el gentil, no tenían idea de eso, salvo algunos gentiles que estaban entre los que eran los temerosos de Dios. O sea, como que adoptaban la fe judía y esperaban también en eso, conocían de la palabra de Dios, entonces eran personas, se los conocía como los temerosos de Dios. No eran judíos de nacimiento, eran gentiles, prosélitos, convertidos al judaísmo, pero que no se habían circuncidado. Entonces los varones eran considerados los temerosos de Dios. También, al no tener esa esperanza mesiánica, que esta esperanza traería el orden de Dios, la redención y hasta la venganza de Dios que está prometida, no tenían idea, estaban sin Cristo, sin esperanza mesiánica. Segundo, excluidos de la ciudadanía. No tenían esperanza, inclusive esperaban como destino una muerte como un destino oscuro, incierto. Ellos vivían en tinieblas de una vida idolátrica. Acuérdense que en Éfeso ellos adoraban a su deidad máxima, que era la diosa Artemisa, o por los romanos rebautizada Diana de los Efesios. Era considerada redentora, era considerada la reina de los cielos, era la señora. Entonces ellos adoraban totalmente un culto a los demonios, ellos adoraban, vivían practicando la magia, la hechicería, los conjuros, hechizos, como leemos en Hechos 19, cuando escucharon el Evangelio, muchos fueron y quemaron su libro de magia y fue el resultado como 30.000 talentos de plata, una fortuna. Pero era una señal clara de conversión, que ellos renunciaban a su fe pagana y abrazaban el cristianismo, pero ellos estaban excluidos de esa ciudadanía. Étnicamente también, de esa etnia también. Ese es el tema de ser excluidos, estar extranjeros. Étnicamente estaban separados por no haber nacido en el territorio de Israel, no haber nacido en Tierra Santa. Porque Dios, ¿a quién había escogido en la realidad? A Israel, para mostrar su gloria. Y de los judíos vendría el Salvador. Vemos en las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, capítulo 7, verso 7, donde Moisés le dice a Israel, o sea, Dios le habla a Israel a través de Moisés: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. No hubo ninguna obra, nada que hubiera hecho Israel, por eso lo elijo. De hecho, en esa época estaba Egipto como superpotencia en el mundo. Estaba surgiendo el imperio hitita en ese momento. Pero Dios eligió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios y extendidos. La locura de la obra y de la gracia de Dios que rompe todo nuestro sistema de pensamiento. Pero Dios había escogido a Israel, los gentiles no. Por otro lado, ajenos a los pactos. Ajenos, la palabra del griego tiene que ver con ser foráneo, con ser extranjeros. Estar ajenos, separado de eso. Alguien de afuera. ¿Ajeno qué cosa? A los pactos. Porque Israel tuvo la revelación especial de Dios. La palabra de Dios revelada. Dios se reveló a ellos en el monte Sinaí, les dio sus leyes e hizo portentosos milagros. Se manifestó
Dios hizo grandes maravillas, pero su revelación especial fue sobre ellos, revelando su palabra y su voluntad. Los gentiles no gozaban del favor de Dios. También, ¿qué pasa? Esos pactos eran para aquellos que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían la gran bendición de vivir bajo la Torá. Tenían la fe en el único Dios verdadero. Y los gentiles no se podían beneficiar de esos pactos. ¿Cuáles eran los pactos? El pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Esos 3 pactos no podían beneficiarse. Y además del pacto exílico también. Son 4 pactos que 3 de ellos eran incondicionales, salvo el pacto de la ley, que el pacto de la ley, las leyes ceremoniales que están en Levítico y en el Éxodo, en Deuteronomio también, fue todo abolido y cumplido en Cristo. Lo que sigue vigente para nosotros es la ley moral de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo 20. Pero ellos estaban ajenos a todo ese pacto. No podían disfrutar de los beneficios de Dios y su palabra. Y por otro lado también estaban sin esperanza. ¿Por qué? Porque al no tener la promesa, no tenían esperanza. Esa esperanza que es la sólida y anclada seguridad de salvación. La esperanza hace que se confíe aunque todo vaya mal. Romanos capítulo 4 nos dice algo muy gráfico. Verso 8. Cuando se ve en el gráfico cómo Abraham recibió la justicia de Dios. Y sí, habla el relato de bienaventurado aquel varón en quien no se inculpa de pecado. Pero aún Abraham, verso 20 del capítulo 4 de Romanos, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero dice que él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe considerando su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa esperanza en la promesa de Dios es lo que lo sostenía, no mirando su ancianidad. Porque acuérdense que cuando él recibe la promesa, tenía 85, y cuando nació Isaac tenía 100, o sea, pasaron 15 años. Y cuando él salió, tenía 75, o sea que pasó 25 años hasta que surgió. Y ya era un anciano, no es que tenía 25 años y tuvo un hijo a los 50. Bueno, a los 50. Sin embargo, fíjense la obra de Dios. Y nació de Sara, una mujer estéril. Cómo Dios se glorifica cumpliendo su palabra. Esa esperanza. Y por otro lado también, como broche de oro, estaban sin Dios. No adoraban al verdadero Dios. No tenían al Dios verdadero, aunque tenían, sí, la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? La siembra, la cosecha, la lluvia temprana, lluvia tardía, el sol. Tenían el clima, Dios les permitía comer y vivir. Esa gracia común tenía porque es la buena disposición de Dios para con su creación, pero no eran hijos de Dios. Dice el autor que ellos andaban como un marinero sin brújula en un océano de oscuridad. Y habla de este mundo, que es la masa de la humanidad caída, expuesta al juicio de Dios. Ese era el estado de los gentiles. ¿Cuál es lo que está haciendo el enfoque Pablo? Pablo le está diciendo para que valoren la salvación que Dios les dio. El haber sido injertados en el olivo natural. Ellos éramos nosotros un olivo silvestre. Nosotros fuimos injertados al olivo del Señor. Segundo encabezado, verso 13 en adelante, de extraños a ciudadanos. Pero ahora, está haciendo un contraste Pablo ahora, pero ahora está haciendo un contraste, viene diciendo, ustedes eran esto y esto y esto y esto, pero ahora, o sea, después de Cristo, ahora en Cristo Jesús, ahí está la fórmula y lo que se repite en toda la carta de Efesios, en Cristo, ahí está una verdad poderosa. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora es un contraste. Antes en tinieblas, hoy tienen la luz del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Los judíos eran cercanos a Dios, gozaban de su gracia especial. Los gentiles eran lejanos, pero ahora
es distinto y se está cumpliendo una palabra que Dios había dicho en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y paz al que cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Esto se traduce también, se traslada en el discurso de Pedro en el Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos, ya en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 3, capítulo 2, verso 39, dice la Escritura. Porque para vosotros es la promesa y para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro está conectando ese texto, hablando de los gentiles que serían traídos. La obra de la gracia se manifiesta también en los gentiles, que son hechos cercanos, como Juan 10:16, donde Jesús le decía a los discípulos, yo tengo ovejas que están en otro redil, y ellas van a seguirme. Yo tengo ovejas que son de otro redil, hablando de la gracia y la universalidad del Evangelio, que no estaba reservado solo para Israel. Capítulo 10, verso 16 del Evangelio de Juan. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Antes extranjeros, separados, menospreciados, pero hoy en día son hechos cercanos, o fuimos hechos cercanos. Ahora a través de la predicación del Evangelio está la oportunidad de ser hechos cercanos. Fuimos comprados con el precio ¿de qué? De la sangre. Tenemos salvación en su sangre, como dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El precio de la vida de Cristo es el incidente que ocurre para que vos hoy, en este día, estemos sentados escuchando la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención, como dice que es, eterna. Aquel que ha sido salvado, nacido de nuevo, fue sellado con el Espíritu Santo, su salvación es eterna, no se pierde. Obtuvo una redención eterna, rescate, fue el precio pagado, aceptado por Dios, manifestado en que Él resucitó entre los muertos. Cercanos por la sangre de Cristo, la vida de Cristo. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Que la sangre es la vida del animal que era sacrificado. Esa vida fue entregada por nosotros. El verso 14 dice lo siguiente, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora encima está hablando de arquitectura. ¿Cuál era la pared? Cristo nuestra paz. Pablo está señalando a Jesús como el único que trae paz. De hecho es denominado como el príncipe de paz. Hoy vamos a ver mucho Isaías. Capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Características del Salvador. Él es el que trae la paz en nuestras vidas. También en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Habla la obra del Cordero, la obra de Dios. Y en el capítulo 52, verso 7, cuán hermosos son
sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. ¿Quién trajo las buenas nuevas de salvación? Cristo. Dios es el Evangelio. Y Cristo vino a traer las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dijo Marcos 1:15? El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se os ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él inauguró ese reino y trajo. Con la llegada de Cristo hay un cambio rotundo. Además de que disfrutamos su bendición. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, que Él nos da su paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No la da como el mundo la da. Basado en las circunstancias, en cómo te vaya. Es la paz y el gozo, la seguridad interna de la presencia de Dios sobre tu vida. Ahora los gentiles podíamos disfrutar de esas promesas que eran para Israel, incluida inclusive la paz de la bendición sacerdotal que está en el libro de Números, capítulo 6, la bendición, esa bendición que daban los sacerdotes para la nación de Israel, que Dios puso a Israel para que ellos bendigan a la nación. Números capítulo 6, esa orden que Dios le da, esa bendición para toda la nación de Israel también se podía disfrutar a los gentiles. Verso 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cristo es nuestro shalom. Acuérdense que la paz de Cristo tiene que ver con el shalom. ¿Y cuál es el shalom? Es la sensación de bienestar, de salud, de seguridad, de tranquilidad, de descanso. Eso es la paz de Dios, la paz que trae el Evangelio. Cristo unió dos pueblos en una misma unidad orgánica, una entidad totalmente nueva. Antes había una barrera de odio mutuo, la pared intermedia. ¿Cuál era la pared? La Torá. Ellos, los israelitas, tenían la ley de Dios, los gentiles no. Esa era una barrera intermedia, pero también se graficó en el templo, donde había una pared de 1,37 m de alto que prohibía pasar a los gentiles hacia el lugar santo. Esa pared, que para los hechos ceremoniales que separaban los judíos de los gentiles, en el templo se separaba, y esa pared tenía en varias partes una inscripción que se encontró, hace poco se encontró las inscripciones que decían en griego y en hebreo, decía lo siguiente: no se permitirá a ningún extranjero entrar al patio o a la balaustrada que hay alrededor del santuario. Al que lo haga será responsable de su propia sentencia de muerte. Ese era el amor mutuo que se tenían. Pasaban ese muro donde no podía pasar un gentil. Si pasaba, automáticamente vos sos responsable. Es pena de muerte. No te ponemos una multa y pagala como pueda. No. Era de ejecución inmediata. Ningún gentil podía pasar al lugar santo, donde solo era para los israelitas. El templo estaba reservado, un lugar para los israelitas, el lugar santísimo donde entraba el sacerdote una vez al año. Estaba el lugar santo, el atrio donde estaban los sacerdotes y los israelitas. Después había otro sector que era para las mujeres y otro era un atrio, un patio afuera que era para los gentiles. Por ahí temerosos de Dios o que pasaban ahí, pero no podían pasar al lugar santo. Pero Dios deshizo esa barrera y unió lo que era imposible. Es una buena cuestión de nosotros pensar, ¿no? A veces tenemos líos en la familia, problemas en la familia, discusiones, pleitos, entre compañeros de trabajo. ¿Lo vemos esa reconciliación? El Evangelio también reconcilia y restaura relaciones. Primero con Dios y después entre los demás. ¿Ven esa reconciliación? Primero con Dios. Dios nos reconcilia con Él. Esa reconciliación cósmica lograda en la cruz del Calvario. Pero también esa reconciliación, esa gracia obra para unir a dos pueblos que eran enemigos, que no se podían ni ver, que se despreciaban, que se soportaban en cuanto a buenos casos. Tanto para uno como para el otro, si se moría el otro era mejor. Sin embargo, Dios unió y ¿qué creó? Una nueva entidad. La cruz, el medio para reconciliar. Pero no tan solo decir, bueno,
son buenos muchachos, yo los voy a unir. No, arbitrariamente Dios no lo hizo. Alguien tenía que pagar el precio de esa unidad. Porque lo que había separado al hombre de Dios era el pecado. Y lo que destruyó la relación entre los hombres es el pecado. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Está hablando de Cristo, el sacrificio que hizo, que Él derribó la pared intermedia que hacía la separación, aboliendo que en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresaron las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Para los gentiles, los judíos eran enemigos de la raza humana. Para los judíos, estar cerca de los gentiles era contaminarse. Dice un autor, la razón por la que hay tanta contienda en el mundo entre individuos, familias y grupos sociales o políticos, sean estos pequeños o grandes, es debido a que las partes contendientes, sea por error de uno o de ambos, no se han encontrado el uno al otro a los pies del Calvario. Rencillas políticas, familiares, rencillas de todo tipo, es porque no se han encontrado los dos a los pies del Calvario. Cuando un creyente encuentra su situación y te habla en el Evangelio de verdad, no el venía a mejorar tu vida, vení que vas a disfrutar de paz, de gozo, reconciliación, tu familia, esos son beneficios, pero no es la raíz. Vos tenés que arreglar tu situación con Dios, tu estado de pecado, de injusticia, de muerte y de condena, tenés que arreglarlo a los pies del Calvario. Porque esa justicia que Cristo te puede otorgar es su vida justa. Por eso habla de bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia, no de ser ajusticiado en el sentido legal. Está hablando de la justicia en términos legal, pero es la vida justa, las obras justas de Cristo que te son transferidas a vos. Y tu pecado mugriento, por el cual Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, fue transferido a Él, porque Él fue tratado como si Él hubiera sido el germen de pecado, como un pecador. Pero en eso Él derribó en su carne. Por eso Hebreo nos dice que Él nos abrió un mejor y excelente camino, abriendo el velo. Esto es a través de su carne. O sea, su costado abierto al costado, los clavos, los latigazos, todo ese sufrimiento físico y espiritual al beberse la copa de la ira de Dios para ser favorecidos nosotros. Ahí el velo se rasgó de arriba hacia abajo en el templo, que es lo que está figurando la entrada gratuita y libre ante Dios, ya teniendo y dependiendo de un solo mediador, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, como dice el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25, por el cual Cristo tenemos sacerdote que puede salvarnos perpetuamente, intercediendo por nosotros día y noche. Acá Jesús abolió, ¿qué cosa? La ley ceremonial. Porque se acuerdan en el Sermón del Monte, Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque todas las leyes ceremoniales de purificación, los ritos de sacrificio, todo el sistema sacerdotal se tenía que cumplir, apuntaba a Cristo, quien lo cumplió en la perfección. Jesucristo era el tipo mostrado, el antetipo mostrado en los sacrificios. Ese cordero que era sacrificado era una figura de Cristo, de lo que iba a venir. Ahora el creyente sirve a Dios por amor y agradecimiento por esta salvación que Dios nos ha dado. Según la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, fíjense, al que no conoció pecado, este es el incidente que pasó, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La traducción más correcta habla de que Él fue hecho como aquel que no conoció pecado, fue hecho sacrificio por el pecado. Su cuerpo fue considerado un pecado, una masa pecaminosa. Él estaba como Dios en la cruz, pero también como hombre para representarnos, pero como Dios para salvarnos. Todavía está en vigencia el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El objetivo no era solo para que haya buenas relaciones entre dos pueblos. No era tan solo el pacificar dos pueblos, sino que Cristo ejerció su poder divino para crear una nueva clase de humanidad en la cual la raza no significaría nada, ni el color, nada de eso. Este nuevo ente se relaciona dinámicamente con el Cristo resucitado y está fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Dice
Clinton Arnold hace un comentario, John Stott escribe lo que nos dice sobre este pasaje. John Stott habla de la nueva sociedad de Dios. Con la destrucción de estas dos enemistades, Jesús fue capaz de crear una nueva sociedad, en realidad una nueva humanidad en la que la separación que ha dado paso a la reconciliación y la hostilidad a la paz. Y esta nueva unidad en Cristo es la promesa y la anticipación de la unión final bajo la dirección de Cristo, la cual Pablo había anticipado en el capítulo 1, verso 10. Unir todas las cosas bajo Cristo. El sacrificio de Cristo produjo la unidad entre dos razas y la reconciliación, primero con Él, porque Dios reconcilia al hombre a través de la cruz, al hombre con Él mismo, pero también la unión entre dos razas. Ahora ya no existe la figura de los judíos y los gentiles, hoy es la iglesia, esa nueva comunidad creada por Dios. Como dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Porque en Cristo que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Él pagó el castigo por nuestra paz. Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 15. Habla de la redención que Dios hacía. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios creó nuevamente personas nuevas, regeneradas en el Espíritu, donde le dio vida. Acuérdense, de la creación que estamos hablando del universo y del primer hombre y la primera mujer, fue creado de la nada. Dios creó por el poder de su palabra. Pero la recreación que está haciendo Dios en el nuevo nacimiento es superior. ¿Por qué? Lo otro lo creó de la nada. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Tomó polvo, lo formó y le infundió aliento de vida. Pero en la regeneración, Dios tuvo que crear y traer vida de escombros, de destrucción, de muerte, de desolación, que es lo que produjo el fruto del pecado. De eso Cristo hizo una nueva persona. Los creyentes son regenerados, llamados a nueva vida, resucitados espiritualmente. Acuérdense, no es la imagen tirando el evangelio de alguien que tira un salvavidas y la persona que se está ahogando, pero alcanza el salvavidas. No, la imagen bíblica del evangelio es que Cristo se arroja al mar y va a lo profundo del mar y donde se saca un esqueleto muerto sin vida, lo lleva a la playa, le infunde aliento y le da nueva vida. Esa es la regeneración. Esa es la obra de la gracia soberana de Dios. Muertos nuestros delitos y pecados, así como estaba Lázaro en la tumba, así nosotros estábamos en sentido espiritual, hasta que el Evangelio y Cristo habló en nuestra vida y mencionó nuestro nombre, y como le dijo Lázaro, Lázaro, ven fuera. Así fue la obra de la resurrección en nuestra vida espiritual. Eso es el Evangelio. Eso crea también la restauración de relaciones, porque tenían que dejar su diferencia. El judío, sí, pero vos no, y ya ahora no puedo decir que sos inmundo, porque sos santificado en Cristo. Sos mi hermano. Y el otro, sí, pero vos que me las tenías junadas, sin embargo hoy yo te tengo que amar. Un ejemplo son los hermanos de Filipos, una iglesia pobre que nos habla la segunda carta a los Corintios, verso 8, pero sin embargo ellos quisieron mandar ofrenda para ayudar a paliar el hambre de sus hermanos en Jerusalén. ¿Saben el impacto psicológico que era para los israelitas, los primeros creyentes que todavía no salían, les costaba salir de su molde de una tradición de miles de años, de que el gentil es malo y ellos eran los buenos, resulta que en Cristo somos todos iguales? Pablo tuvo gran lucha con los judaizantes que decían, no, tienen que cumplir la ley ceremonial para ser salvos. Sí creer en Cristo, pero también circuncidarse y cumplir toda la ley. Salvación por obras. Pablo dijo, no, la salvación es solo por la fe en Cristo. En su obra única, suficiente e irrepetible, la obra de la cruz. Para hacer una nueva creación. Él hizo posible todas estas cosas. Por eso la Escritura es muy controversial para aquellos que quieren ganarse el favor de Dios. Porque Cristo en la cruz dice, Colosenses capítulo 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Por eso que en su carne Él cumplió la ley y quitó el acta que nos decía que estábamos condenados. Y no tan solo decir soy salvo, bueno, ahora tengo un boleto gratis para ir al cielo. No, para vivir una vida santa, vivir una vida para hacer las buenas obras. Pero para eso tenemos que entender, y los efesios tenían que entender la obra de la cruz para reconciliarse con Dios, que ahora podían mirar al Dios verdadero y decirle, Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Cristo es mi Señor y mi Salvador, no Diana de los Efesios, no Júpiter, no Zeus, tú eres el Dios verdadero. Y esto refuerza la enseñanza del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 44. Lo que Jesús hablaba y enseñaba, uno de los pasajes. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Eso tenía que ser puesto en práctica, porque el Sermón del Monte no es el manual de, bueno, usted cumpla esto y va a llegar a ser un hijo de Dios. Son las características de los que ya son miembros de ese reino. Y tenían que amar a los enemigos. Estos gentiles de Filipos, de su pobreza, dieron más allá de su fuerza para bendecir a los hermanos en Jerusalén. Porque eran hermanos en Cristo. Y también era honrarlos, porque la salvación vino a los judíos. Entonces entendamos que hoy no está Israel y los gentiles, es la iglesia, ese nuevo ente creado en Cristo Jesús. Y la cruz es el medio. Y mediante su cruz, dice en el verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ella toda enemistad. La cruz es el medio. No vino un perdón así nomás porque tuvo ganas. Alguien debía pagar el precio porque la paga del pecado es muerte. Así está establecido en la ley. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La reconciliación, la hostilidad de estos dos grupos es eliminada. Es la unión de dos partes que estaban antes separados. Como Dios nos reconcilió en Cristo. Colosenses 1:20 dice la Escritura: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo fue el sacrificio para que nosotros podamos estar en una unidad férrea, una unidad inconmovible, en la unidad de su cuerpo. Cristo es la fuente y la razón de nuestra reconciliación, por el cual Dios perdona nuestros pecados y que nos reconcilia entre el hombre y Dios y así también entre los hombres entre sí. En la cruz mató nuestras enemistades. Ahí nace la iglesia. Los efesios ahora, antes extranjeros, son ciudadanos de primera por medio de la fe en Cristo y su cruz, donde Dios exhibió su justicia eterna y su amor eterno en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos aplica esto, hermanos? ¿Qué nos puede explicar a nosotros? ¿Has tenido en cuenta los incidentes y las implicaciones para que nosotros, que somos gentiles, fuésemos injertados en el olivo natural? ¿Estás dando gracias a Dios y valorando esta salvación tan maravillosa que Dios otorgó en Cristo? ¿Lo estás valorando? Porque muchas veces olvidarse de eso, muchos se acostumbra, tiene muchos años de creyente y ve los problemas, las circunstancias, o te va muy bien en la vida y te estás a olvidar de dónde Dios te sacó. Yo no maté, no robé, soy cristiano de chiquito. Dios te libró del infierno. Aunque hayas nacido en un hogar cristiano, como dice el dicho, si has nacido en un garage, eso no te hace auto. ¿Has pensado en la unidad de los creyentes? Sangre fue derramada para que seamos unidos como hijos de Dios. Algunos dicen amar a la iglesia, como dicen en la televisión, ay, quiero la paz mundial, amo a todo el mundo. Eso es muy genérico. Eso es casi impersonal. Yo no conozco a nadie, puedo amar.
Dios está hablando, a ver, ¿cómo amamos el contexto de la iglesia local? Donde vos te congregas todos los días, donde vos tenés contacto con los hermanos y podés tener roces y conflictos. Ahí Dios te dice que tenés que amar. ¿Cómo amás a la iglesia? ¿Cómo te esforzás para que la iglesia sea bendecida? ¿En qué te comprometés? Sangre fue derramada para que vos y yo podamos disfrutar los beneficios de la salvación. Porque por la fe somos hijos de Abraham en Cristo. Tenemos promesas de Dios. Hay promesas que son para Israel y para ellos. Pero la iglesia consta del pacto de Dios de Abraham. Seremos benditos en todas las naciones. Ser rescatado de las tinieblas. En Cristo ya tenemos un lugar y un sentido de pertenencia. Antes éramos extraños, ahora no hay más orfandad. No hay más tiniebla y no hay más condenación. Ya que los que están en Cristo Jesús no hay condenación para ellos. Ahora que ya sabés que sos parte de un cuerpo. ¿Qué compromiso tenés con ese cuerpo? Amás, con nombre y apellido estoy hablando. ¿Por qué ese es el chiste? No, yo quiero la paz mundial. Sí, obvio, está bien que desee. Pero realmente amar a la persona, a tu hermano, a tu hermana. A veces puede ser que el hermano y la hermana sea instrumento de Dios para moldear tu carácter, tu vida, que practiques la paciencia, el amor, la ayuda, que Dios te saque de tu egoísmo, de tu comodidad para comprometerte con la iglesia. ¿Tenés una vida de arrepentimiento constante y fe en el Señor? No, me peleo, no vengo más. No, hermano. ¿Por qué yo tengo que estar unido a mi hermana y a mi hermano, formar parte del cuerpo de Cristo en el contexto de la iglesia local? Y yo me llevo bien porque me llevo bien y me tratan bien, me da fenómeno. Dan unos mensajes re lindos y siempre me están alentando. El día que no te lo den, no, acá no se da nada. Porque tenemos que quitar la mentalidad del consumista, de venir y querer sentarme y que me den el plato de comida que a mí me gusta. Y si el día que no me gusta, bueno, me voy. Bueno, la iglesia no es eso. Si yo estoy unido al cuerpo de Cristo, es por causa del Evangelio, por causa de la obra que Cristo hizo en mí, que me perdonó mis pecados, yo no mereciéndolo, me los regaló en Cristo. Lo único que tuve que hacer es creer, y ese creer fue porque Dios abrió mis ojos, me quitó de las tinieblas y me pasó a su luz admirable. Y al disfrutar esa salvación que Dios me dio, yo estoy unido a mi hermano y a mi hermana, aún en las peloteras, aún en los conflictos, en las discusiones, en los enojos que pueda tener son momentáneos, porque yo tengo que mirar a Cristo así como mi hermano y mi hermana tiene que mirar a Cristo y reconciliarnos entre los dos por causa de la obra del Evangelio. Como leía ese autor, los conflictos que hay en todo el mundo es porque esas partes que están en conflicto y en pelea no se han encontrado juntos a los pies de la cruz del Calvario. Es hacerlo en fe. Amar cuando aún parezca que no corresponda. Perfecto, Dios, estás imitando a tu Padre. Porque Dios te perdonó cuando no lo merecías y te amó cuando no merecías ser amado. Trabajar para que crezca. O tenés a veces el mismo amor como un espectador que se emociona ante una pantalla de cine. Ay, qué linda esa película, me emociona. Termina la película y te fuiste. O es un amor vívido, el amor ágape, que nos habla la palabra del Señor. Si hoy estás sin Cristo, déjame decirte que necesitas ser reconciliado con Dios. Primeramente en Cristo hay perdón y restauración. Pero también al unirte a Cristo, te unís a un cuerpo, la iglesia, donde somos una entidad, una unidad que glorificamos a Dios. Tenemos el nuevo estatus, una nueva identidad, una nueva nacionalidad, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y por qué estamos en esta tierra? Para testificar de aquel que pronto viene a buscar a su iglesia. Pero que hay perdón todavía, las puertas de la gracia todavía están abiertas. Hay perdón en Cristo y hay restauración y testificar con nuestras vidas, ser luz y sal en medio de esta tierra. Pero todo es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vimos la reconciliación. La semana que viene, Dios mediante, veremos esa nueva unidad. Estudiaremos la iglesia en estos pasajes que quedan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu amor. Y en esta hora, Padre, te encomendamos, Señor Dios mío, nuestras vidas. Ayúdanos
a poder ver tu gracia, a poder ver, Señor, tu misericordia, a poder entender, Señor Dios mío, todos los incidentes, Señor, y todo, Señor, las implicaciones que llevaron a que esta salvación tan grande de una humanidad caída, rebelde, enemiga tuya, arrastrados por el diablo, arrastrados por la corriente de este mundo, esclavos de los deseos, tú nos hiciste libre en Cristo. Y Señor, nosotros como gentiles, que no disfrutábamos de tu promesa, de tu revelación especial, tu palabra, tú nos llamaste. Los que estábamos lejos, nos llamaste en Cristo para formar parte de la iglesia, esa nueva comunidad creada en Cristo. Te damos gracias por esta salvación tan grande que tú nos has regalado. Y si alguno, Señor, está hoy sin Cristo, Padre, oramos, Señor, para que tú seas obrando en su corazón, llevándolo al arrepentimiento y a la fe, Señor. Que tú puedas ser nuestra esperanza y el aliento en nuestros corazones y motivo de buscar reconciliación contigo y reconciliación los unos con los otros, así poder vivir y disfrutar la paz del Evangelio. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.